Este capítulo presenta el contraste entre todo el capítulo del que hemos venido hablando, el capítulo 12, presenta el contraste entre la impiedad y la sabiduría. Incluso si vamos atrás al capítulo 11, la línea sigue, van los versículos en esa misma, la enseñanza de cada versículo deja ver eso, lo que pues se denomina los salmos antitéticos, porque hay una, digámoslo, una proposición y algo contrario, ¿sí? El malo hace esto, mientras que el bueno hace, el justo hace esto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, desde el versículo 1 nos damos cuenta, desde 12.1 nos damos cuenta de esta línea. Y especialmente los versículos 19 y 22 de ese capítulo hablan precisamente de la lengua. Es de llamar la atención que este pasaje que hemos leído trata lo relacionado con la buena palabra, como tenemos el título de nuestro sermón, que ahorita lo anunciaremos. Habla de la buena palabra este versículo. Y nos damos cuenta de que en los versículos 19 y 22 también se habla de una palabra. Se habla, en este caso, se contrasta la lengua mentirosa con la lengua que habla verdad. Se ponen en contraste. Sin embargo, aquí de pronto leemos este versículo y no parece tener la misma línea. Nos damos cuenta de algo interesante. No se ve claro, por ejemplo, esto de el impío habla de esta manera, más el que es justo consuela de esta manera con su palabra. No se ve así. Sin embargo, hay que decir que no deja de verse un contraste del que vamos a hablar. Dice que la congoja abate el corazón. Y por otro lado, en contraste, las palabras buenas, una palabra buena, lo alegra. Bueno, pues es el título de nuestro sermón, una buena palabra. Es así el título del sermón, una buena palabra. Es el sermón número 33 del capítulo 12 de Proverbios. Nuestra base a la que dimos lectura es Proverbios 12:25. Bueno, decía entonces, precisamente ahí está lo antitético, ¿sí? Ahí está el contraste, el abatimiento, por un lado, y por otro lado, la alegría. De otra forma, si por ejemplo pensáramos que este pasaje no habla de un contraste, de pronto no se ve claro al impío. Se ve, digámoslo, por decirlo de esta forma, se ve claro al justo, porque dice, mas la buena palabra lo alegra, y entendemos que una buena palabra viene de los labios de un justo. Pero, por ejemplo, el impío no se ve claro allí. Pero si dijéramos, por ejemplo, que el versículo no está hablando de un contraste, el problema de verlo así, que no hay un contraste ahí, entonces estaríamos separando ese versículo del resto del capítulo, porque todos vienen en una misma línea, están presentando contrastes, todos, desde el 1 un contraste, el 2 un contraste, el 3 un contraste y así sucesivamente. Pero si llegamos, por ejemplo, al 25 y decimos, aquí no hay un contraste, entonces el versículo estaría, digamos, como que en otra línea, ¿sí? Estaría como por otro rumbo, pero no puede ser así, y es pues de lo que vamos a tratar ahora. Hay un contraste según lo miramos en la escritura. Miren, algo, aquí pensamos, dice que la congoja da abatimiento al hombre. Hay algo que abate al hombre. Pensemos en un cuadro, por así decirlo, hay un hombre allí y está abatido. Hay un hombre allí que está abatido. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué lo abate? Porque en ese cuadro hay otro hombre que también tiene abatimiento, pero recibe de pronto una buena palabra y su abatimiento se transforma en alegría. Entonces nos preguntamos,
cuestionamos aquí, bueno, o pensamos, algo abate a ese hombre. O sea, hay un hombre ahí acongojado y tiene abatimiento por la congoja, pero debemos pensar, algo entonces le dio ese abatimiento, ¿cierto? Es una congoja, sí, pero tenemos que preguntar de dónde surgió esa congoja, por qué le vino, por qué le vino esa congoja. Y luego es más claro aún, por otro lado, que una palabra buena alegra. Decimos, bueno, pues detrás de la alegría que este hombre tiene, en el segundo caso, detrás de la alegría, ¿qué hay? Vino una buena palabra que le dio alegría. Pues detrás de esa buena palabra hay alguien, porque alguien me la dice. Se sobreentiende que no es una persona hablándose ella misma. Se sobreentiende que es una persona a la que alguien le da una palabra. Entonces decimos, detrás del abatimiento hay algo. Detrás de la congoja hay algo. Y por otro lado, detrás de la buena palabra también hay alguien. Hay alguien que la comunica. Bueno, detrás del abatimiento que hay, porque no tenemos tanto problema en pensar, bueno, pues detrás de la alegría este hombre se alegra porque alguien le dio antes una buena palabra. Pero quien le dio una buena palabra, pues tiene que ser alguien de ciertas características. Vamos a decirlo en general, en espera de desarrollarlo ahora. Hablamos de un buen hombre que da una buena palabra. Y esa buena palabra da como resultado la alegría en el abatido. Eso no tiene tanto problema, no requerimos dedicar tanto nuestra mente para entender eso, pero a lo otro sí, detrás del abatimiento que hay, detrás del abatimiento que hay. Bueno, decimos aquí, no hay duda de que hay personas por las cuales nosotros podemos tener congojas. Por un lado, miren, hay personas que pueden dar lugar a congojas en nuestra vida. Alguien puede sentirse acongojado por otras personas. No es el único caso, pero estamos hablando del primer caso aquí. ¿Sí? Hay personas que pueden darnos congojas por diversos factores. Porque aquí el asunto no es tratar los tipos de congojas, por qué vinieron, cuándo se acaban, cómo las inflige alguien. Eso no es el asunto del versículo, sino habla de la generalidad del contraste entre la congoja y una buena palabra. Entonces, decía en primera instancia, hay personas por las que nos puede venir congoja. O bien, decir, y por otro lado, nos pueden venir por nuestras propias acciones. Incluso puede ser un hombre justo en el Señor, un hombre amante de la ley, que por alguna acción, por ejemplo, por alguna falla, porque el hombre tiene pecado, le viene una congoja, por algo que dejó de hacer, por algo que no hizo bien, y le viene alguna congoja. De modo que tenemos dos casos en el abatimiento. Alguien lo puede causar, o bien yo mismo me puedo generar esa congoja. Estas son las formas en que por las que nos puede venir una congoja en general. Y entonces aquí está la clave. Aquí vemos el lado pecaminoso del hombre. Aquí vemos el contraste de lo que ha venido hablando Proverbios antes. El impío hace esto, mientras que el justo hace esto, y está contrastando. Bueno, aquí ¿qué contrasta? Nuestro lado pecaminoso, que en muchos casos nos puede llevar a la congoja, o a alguien, un impío, que nos lleva a la congoja, y por otro lado, un justo, que al hablarnos nos consuela. Miren, sigue la misma línea. Nomás que de pronto no se ve, no es, qué grande complicación, pero de pronto no se ve claro como en los versículos anteriores, los que hemos venido meditando. Entonces, ya decíamos, ¿por qué entonces puede sufrir congoja? Pues en primer lugar, por personas, ¿no? Estas pueden ser diversas cosas. O sea, alguien puede decir por problemas laborales,
o bien abusos laborales, abusos en mi trabajo, por amenazas, por desobediencia de mi familia, etcétera. Puede ser esto por personas, o decía también, por otro lado, por nuestra propia acción. En casos haciendo nosotros cosas que a Dios no le agradan, o dejando pasar cosas y luego generando en nosotros las consecuencias por nuestras propias acciones. O sea, entonces son dos campos desde los que nos puede venir la congoja, pero en ambos casos se revela nuestra pecaminosidad. Es decir, sale el impío. Sale muchas veces ese hombre impío momentáneo. No ama al Señor, se aparta y en casos es llamado por él de nuevo y lo trae al redil. Pero aquí aparece el hombre pecaminoso y en contraste el impío y en contraste el hombre justo. Entonces este versículo de Proverbios sigue manteniendo la línea de todos los demás versículos de un contraste entre el impío y el justo, o bien entre el impío y el pío, ¿no? Que sería el antónimo, la palabra con significado contrario. Y entonces, en muchos casos, incluso un hombre fiel en el Señor puede fallar en casos, por ejemplo, no confiando en Dios y afanándose como producto de una falta de confianza en Dios. Y eso trae congojas a muchos. El mismo apóstol San Pablo lo dice cuando escribe a los hermanos de Filipos, de la iglesia. Dice Filipenses 4:6, un versículo que es muy memorizado, muchos cristianos lo saben: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Y así habla. El Señor Jesús en los evangelios hace advertencias contra el afán y la ansiedad. Y dice, no estén ustedes preocupados. Dios mismo sostiene un ave. Ustedes no deben estar preocupados acerca de cómo van a pasarlo mañana. Y la Escritura es constante en eso. El apóstol, el escritor sagrado también nos llama, ¿sí? El apóstol Pedro, a echar toda nuestra ansiedad sobre él. Bien, hermanos, es una demanda constante en la Escritura a decirnos, hijo de Dios, no te afanes, no tengas preocupaciones de más, aprende a confiar en Él. Aprende a confiar en Él, por grande que sea el problema, por difícil que sea la situación, Él guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Es lo que dice la Escritura. O sea, que es constante la demanda de que tenemos que confiar. Porque pues Dios nos conoce y sabe que nuestra naturaleza pecaminosa temblamos, dudamos. Y no caminamos adecuadamente. En muchos momentos estamos temerosos por algo, por diversos factores. Que todos sabemos, cada uno tiene los suyos, unos más, otros menos, unos de un tipo, otros de otro tipo, pero todos en muchos momentos entramos en congoja. Y esa congoja, pues naturalmente tiene consecuencias. Pero ya decía esto porque la Escritura nos advierte de ello. El hecho de que en la Escritura siempre esté Dios diciendo, confíen en mí, no se dejen de mi mano, busquen mis caminos, acérquense, doblen su rodilla a mí, no se aparten yo quito de ustedes toda duda, yo quito de ustedes todo temor. Que no se les, no estén demasiado preocupados, no estén afanados, no estén ansiosos. Es constante la Escritura en esa demanda, es constante, todo Antiguo y Nuevo Testamento, porque está hablando la Escritura de nuestra naturaleza pecaminosa. Como flaqueamos, como dudamos, entonces el Señor tiene que estar constantemente llamándonos a salir de ese estado y a confiar en Él. Entonces, por tal motivo, hay congojas que le vienen, podríamos decirlo en esta forma, al mejor de los creyentes. No hay eso, ¿verdad? Pero así hablamos en general. Al mejor de los creyentes le viene congoja. De eso no está nadie libre, ¿sí?
O sea, que algún creyente diga, no, yo confío mucho en el Señor, no me afano. No, sí, sí se afana, porque la Escritura habla de que así es nuestra naturaleza. Posiblemente está avanzado en el camino del Señor, ha crecido en la fe y se afana menos que otro creyente, pero se afana. Porque eso es parte de nuestra naturaleza, por el simple hecho tan solo de que no sabemos el futuro, no sabemos qué va a pasar mañana. Ese mismo hecho hace de que no sé qué va a pasar mañana, ¿sí? No sé qué me va a venir. Ahora tal vez como vivimos en un tiempo de, por ejemplo, no se tiene seguro el trabajo, pero se hacen contratos, lo que antes no había, se vivía con el salario del día. ¿Sí? Ahora en nuestro tiempo las cosas se hacen con un contrato. Mira, vas a trabajar por tanto tiempo. Entonces, en alguna forma la gente tiene una seguridad. Dice, bueno, es que me dieron contrato por un año, por dos, como sea. Y tiene una cierta seguridad. Pero eso no quita que diga, y cuando mi contrato acabe, ¿qué va a pasar? Ahora ya no es un día. Es como si los evangelios ya no nos dijeran, no os preocupéis qué comerás mañana, por qué comerán mañana, o por qué van a comer mañana. Ahora nos estaría diciendo, no se preocupen ustedes de qué comerán después de que se acabe el contrato de trabajo. O sea, el caso es la misma, ¿verdad? Es un día, un año, un decenio, pero al final se piensa, ¿y qué voy a hacer? Y ahora pues se estila mucho, la gente piensa mucho en la vejez y se prepara para la vejez y está buscando algún sustento para la vejez. Es común en nuestros días. Casi se habla con alguien y ¿ya planeaste tu pensión? Y ya viste lo de tu asunto de esto, que es la mentalidad de la gente. ¿Ah? Y eso pues revela que su afán por el día de mañana. Y ahí peor aún, porque se está afanando por 30 años adelante, 20 años, y ya el Señor decía, no se afanen por lo que viene mañana. Imagínense, me voy a afanar por lo que viene en 30 años, ni siquiera sé si los voy a vivir. ¿Cuánta gente se afana buscando alguna pensión o algo, ¿no? Alguna seguridad para el futuro y resulta que en un mes muere en un accidente, ¿no? Es hasta como irrisorio, ¿no? No es que nos dé risa su muerte, pero dice uno, mira, qué locura, ¿no? O bien la gente junta, le viene una enfermedad y todo el dinero que juntó allí se le va, porque de eso no tiene seguridad. Y bueno, pues también no cuenta que su vida en el Señor traerá consecuencias. Dios en muchos momentos da por donde menos uno espera, pero Dios da por donde uno más ama. Allí donde está mi tesoro pongo mi corazón, y en muchos casos es donde Dios llega y toca con dureza. Bueno, pero esto decíamos porque la Escritura por eso nos llama, dice, no estén afanosos. O sea, no, la Escritura no tampoco nos dice, nunca jamás tengan un solo afán. Eso no es mensaje de la Escritura, porque eso no es posible. O sea, la Escritura no habla así. Ni un instante jamás tengan un afán. Eso nunca vamos a hallar un versículo así, eso no se conoce. Dice de modo general, no se afanen. O sea, está Dios diciendo, bájale a tu afán. Bueno, ¿cuánto? Del 1 al 10, ¿cuánto? Bueno, no hay un número. No hay un número, pero hay afán que nos lleva, por ejemplo, a la privación de sueño y hay afán también que nos deja dormir. Ahí vemos diferencias. Hay afán que nos permite cumplir la tarea en el Señor y hay afán que no nos permite cumplir esa tarea, que nos distrae. Hay afán que no nos permite ya ni relacionarnos. ¿Alguien nos está hablando? Ya estamos así. Sí, sí. Y el otro, ¿cómo ves, hermano? ¿Qué crees? Se cayó un edificio y murieron muchos. Sí, no, qué bien. ¿Cómo qué bien, hermano? Ay, no, perdón, que no te puse atención. Está afanado. Entonces, ese afán, dice el Señor, baja, mira. Pero tampoco dice, baja tu afán a cero, porque eso no se puede. Porque eso es nuestra naturaleza humana. Nosotros esperamos del mañana, ¿no? Tenemos siempre preocupación, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo nos va a ir? ¿Cómo pintará la semana entrante? Esa es la problemática de nuestra vida por el pecado. Es decir, eso está en nuestra naturaleza, por causa del pecado. Y entonces decía que por ello hay afán, el problema de este afán del hombre abatido es que le priva el sueño, ya hacía mención de esto, por ejemplo. ¿Eso qué hace cuando se ve privado el sueño de forma constante? Afecta la salud.
Pero con todo eso que hay, porque podríamos aquí tomar una línea humanista en el mensaje del sermón y decir, no, pues usted duerma, porque si no duerme va a enfermar y afecta sus órganos, y ya parece el mensaje de un médico en un consultorio, ¿no? Aquí el asunto es que si me privo de sueño, enfermo, no puedo cumplir con la demanda de Dios. Es decir, me veo privado de cumplir con el mandato cultural que tengo. Ese es el problema, no es que no debo yo pensar, no, aquí el asunto central es mi salud, no, el asunto es que yo no estoy cumpliendo la voluntad de Dios, porque mi congoja me lleva a fallar en todo, me veo privado del sueño, incluso en un estado así no me puedo relacionar con los demás, ya ni atención pongo, o sea, no duermo, le resto a mis relaciones de vida. A todo lo que está a mi alrededor le resto atención porque no duermo, porque estoy preocupado, no atiendo a mi trabajo debidamente, a mi familia, a mis conocidos, compañeros en la iglesia, etcétera, etcétera. Eso trae la congoja. Entonces la congoja es un factor que me priva de ejercer el mandato cultural, esta orden de sojuzga la tierra. Claro, no, para cumplir el mandato cultural no necesito tener una parcela a fuerza, ¿no? Porque podría pensarse sojuzgar la tierra es sembrarla, sí es parte, pero es mucho más, ¿no? Aquí en la ciudad no tenemos tierra, no sembramos nada, no sabemos sembrar, no tenemos ni idea de sembrar, yo no tengo ninguna idea de eso, pero Dios de todos modos da la orden que Dios da es aplicable aún para nosotros los que somos de ciudad, porque Dios ha puesto cosas bajo nuestro dominio y nosotros tenemos que sojuzgar debidamente lo que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad, bajo nuestro alcance. Entonces, ¿qué sucede con la congoja? No permite que esa tarea se atienda. Priva, por ejemplo, diversas tareas, por ejemplo, y relaciones. Y aquí viene algo importante, miren, la congoja que hace, afecta nuestra relación con Dios, como ya lo pudimos ver, con el prójimo y con el mundo, la triple relación o las tres relaciones fundamentales. La congoja afecta mi relación con Dios porque no confío en Él. No estoy confiando en Él, es natural esa relación se ve afectada, desde luego. Seguido la del prójimo, porque mucha gente con la congoja no puede atender a sus relaciones comunes. De eso no necesitaríamos ponernos a explicar mucho, simplemente basta recordar cuando estamos muy preocupados, alguien nos está hablando y ¿qué dijo? Ya me perdí. O nos aventuramos a decir, sí, está muy interesante lo que dices. ¿Cuál interesante si te conté un chiste? Un chiste es para que te rieras. Ay, yo lo vi interesante, porque no estoy poniendo atención, porque tengo problemas. Y afecta la relación con el mundo por las cosas que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad, no las puedo sojuzgar debidamente porque estoy bajo el control de la congoja, porque estoy bajo el dominio de la congoja. Entonces se ven afectadas mis tres relaciones fundamentales. Esto es interesante, no es solo un asunto de congoja, preocupación, porque, repito, podríamos darle a este sermón un giro humanista, como se podría escuchar en muchos lados, ¿no? No, tú no te acongojes porque la congoja te quita el sueño y primero está tu salud, te tienes que levantar, anímate, y si estás acongojado enfermas y Dios no te quiere enfermo, te quiere sano para que tú sigas produciendo y le eches ganas, salgas adelante, seas feliz. Todo eso se oye bonito, ¿no? Y la gente, amén, esto sí fue palabra de Dios. No, de Dios Baal, o del Dios Moloch, no es una palabra de Dios. Aquí estamos olvidando que la centralidad es el reino. Es el reino. Entonces, el problema de la congoja es que me priva de mi tarea en el reino. Ese es el asunto. Y la palabra buena que trae me anima a que yo, me empuja a que yo sirva en el reino. Si algo no es para el reino, no tiene utilidad. Si no es para servir en el reino del Señor, no tiene utilidad. Así diga, me preocupo mucho por mi salud, pero esto no es para el reino. Eso es hinchazón
y podrida llaga, es inaceptable a Dios, es humanismo puro. Entonces me estoy preocupando por mí y no por Dios. Puedo hacer hasta cosas muy buenas, me ocupo mucho de mi familia, pero si no es eso para el reino y no los llevo a Cristo, no tiene utilidad. Me preocupo mucho por mi trabajo, ahí le echo muchas ganas. Si eso no es para el reino, no, eso es basura. No, estoy en la escuela y le pongo mucho empeño. Si eso no es para llevar extensión al reino y que todo pensamiento vaya cautivo, es basura. Y a Dios le ofende. Ese es el gran problema. No es solo un asunto de, es que no lo hago, no, es que ofendo a Dios. Voy luchando contra Él, porque estoy queriendo construir un castillo donde Dios no quiere levantar un castillo. Y eso es un verdadero problema ante Dios, y Dios ante eso sale al frente con dureza. Porque esto es lo que enseña la palabra de Dios. Aquí puede haber el caso de un impío, por ejemplo. Miren, el hombre acongojado, hay que decir, puede ser también, aparte el caso de un impío que no vive amando la ley, no vive amando al Señor, pero que en algún momento Dios, como lo debe jalar para él, porque es de Dios, entonces lo llama con dureza y entra en congoja. Y le sucede algo como resultado del trato divino, y entonces sufre, padece congoja. Y a ese le puede venir una buena palabra para consuelo. Pero digo esto para que no descartemos que puede haber el caso de un impío a quien Dios está llamando. Entonces, esto en relación con la primera cláusula de este proverbio. La congoja abate al hombre. La ansiedad, la problemática lo tiene preso, y el gran problema en esto es que no puede cumplir la demanda divina. No debemos mirar en ese cuadro solo a un hombre preocupado, como digamos sentado ahí en una silla, parado, o bien en el rinconcito ahí entre dos paredes y el piso, y sentado así ansioso, y que digamos, pobrecito, qué tristeza. Ese es un cuadro humanista. Ahí no estoy tomando en cuenta a Dios, ahí solo estoy mirando a un hombre preocupado, y me está preocupando un hombre acongojado así nada más, y no estoy pensando en el reino. Eso ofende a Dios, eso le ofende a Él. Por eso decimos, miren, hay muchos cristianos que ofenden a Dios y piensan, no, pero yo me estoy preocupando por esto, y yo estoy leyendo su palabra, estoy orando y estoy entregado a Él y no hago otras cosas malas. Pero con preocupaciones de esa naturaleza, por la congoja en sí, ofende a Dios, porque no está pensando en el reino de Dios, en la extensión de su obra, en la tarea del mandato cultural, y eso ofende a Dios, porque entonces él, lejos de preocuparse por lo que Dios dice, se está preocupando por el hombre mismo, y eso a Dios le ofende. Nosotros sabemos que eso ofende a Dios. Eso va en contra de Él, eso le desagrada a Él. Porque Dios no dice, nada más tú ama al prójimo, ama al que tienes a tu lado. No es una demanda vacía, así nada más. Ámalo. ¿Por qué? Nada más porque es humano. Eso no dice Dios, así, eso no. Dice, mira, debes amarlo porque Él está hecho en mi imagen, con mi imagen. En función de mi imagen fue hecho. Entonces tú, como eres también hecho sobre la base de mi imagen, lo debes amar. Porque de esta manera cumplen la tarea que yo he ordenado. Miren, eso es muy diferente que simplemente decir, yo como soy cristiano, ahora quiero practicar el amor así, nomás como aventar, como se dice cuando algo se hace de manera abundante, como decir, se hace en plétora, dice un dicho común, ¿no? A boca de jarro, ¿no? Así como abierto. Ahora voy a practicar el amor, así como salir a amor. No, eso, amor así puede ser ofensivo contra Dios si en la centralidad de todo no está el reino de Dios. Si no está Él, todo es basura. Si no estamos pensando en su reino, todo es ofensa a Él. Estamos yendo en contra de Él. Y eso lo sabemos muy bien. Bueno, ahora entonces vamos con el contraste, con la parte siguiente. Dice que la palabra buena lo alegra. Y aquí es necesario aclarar algo que es fundamental.
entendemos que ese que escucha, que recibe la buena palabra, se alegra porque tiene una cierta conexión con el contenido de esa buena palabra. Esa buena palabra, aquí hay, bueno, a verlo, trataré de ser más explícito. Aclaramos, ¿se habla de alguien sujeto al pacto y que se goza en la ley? ¿O bien de un impío que sufriendo es llamado por Dios y entonces puede escuchar la buena palabra? O sea, esa buena palabra la escucha alguien que está en el Señor, pero ha dejado de hacer ciertas cosas, tuvo falla en algo dejó de hacer, algo hizo que no le agrada al Señor. Pues él es hombre fiel en el pacto, ¿está? Y ese mal que hace le trae congoja. Entonces le viene una buena palabra que él escucha. Pero no solamente ese personaje ficticio del que estamos hablando escucha la palabra. También, miren, puede ser un impío al que Dios llama, le inflige una congoja, y entonces ese impío se hace hombre de oído sensible a la voz de Dios. Y entonces se escucha la buena palabra. Entonces ya son dos casos aquí. Y como puede verse, también aquí hay algo interesante. La buena palabra no debe ser vista como palabritas de ánimo, como palabritas de fortaleza, ¿no? Como gotitas de sabiduría, ¿no? En esta mañana, échale ganas porque el sol sale para ti, ámonos recio. Eso no sirve. Eso es puro humanismo. No, o sea, se oye bonito, alguien, pues imagínese, se para así enfermo, está desanimado, pues unas palabritas así, oye, gracias, pues a quién le caen mal. Pero eso no me da vida y no me vivifica a mí. Me anima de pronto, pero no está tocando el centro de mi vida. Y Dios, recordamos que habla a lo más íntimo de nuestro corazón. Por eso esa palabra buena debe llegar a nuestro corazón. ¿Y quién es el que puede llegar al corazón? Dios. Y Dios nos puede usar a los hombres para llegar al corazón de otros, pero solo lo podemos hacer con su propia palabra. Aquí está la clave. Dios llega al corazón con su palabra, Él nos habla y toca nuestra vida. Pero en muchos casos usa a sus hijos, usa a sus siervos. Dice, ve y háblale esto a aquel. Por eso Dios enviaba profetas, aunque muchos de ellos fueron rechazados. No obstante, hubo gente en muchos momentos que se arrepintió porque la palabra de ese profeta tocaba el corazón de la persona. Y no es que el hombre profeta fuera Nahum, Habacuc, quien fuera, cualquiera de los profetas, tocara el corazón. No es que el hombre Habacuc tocó el corazón. No. Es Dios hablando por medio de Habacuc que tocó el corazón de alguien. Pero Dios usa a sus siervos así, porque la Biblia no anda volando en las calles y hablando. No, la palabra se dispensa por medio de personas que hablan. Entonces, esta buena palabra de la que está hablando Proverbios, no la podemos desligar de la ley. Ahí recordamos el pasaje que estamos leyendo, ellos no contemplan Nuevo Testamento, a Cristo ya venido, a los escritores sagrados del Nuevo Testamento, eso todavía no se ve. Ahí el hombre de aquel tiempo, si es fiel a Dios, dice, bueno, esta buena palabra debe ser una palabra de consuelo, pero que procede de la ley. Entonces, esta palabra debe ser de alguien que ama la ley, que conoce la ley, que está conectado con la ley, y entonces en función de ese entendimiento que tiene y de esa sensibilidad que tiene a la ley mosaica, habla y entonces produce alegría en mi vida. Desde luego, esa buena palabra trae confrontación, porque incluso el mensaje del Evangelio así es. Miren, se predica el Evangelio, pero el Evangelio cuando se predica, entre las cosas que trae, nos dice algo. Tú estás en pecado y mereces la muerte. Eso trae el Evangelio. Si eso no se presenta, no es el Evangelio. Si dice, ahí vas, échale ganas. O vengo a predicarte la partecita que te hace falta, Dios te la trae. Eso, imagínense, hermanos, eso es aberrante. Eso no es el Evangelio. En el Evangelio entiendo
y declaro con ello mi completa miseria, mi absoluta necesidad, mi absoluta dependencia, mi total necesidad de Dios. Porque sin Él no puedo hacer nada, como dice el Señor Jesús. Sin mí nada podéis hacer. Entonces, eso es lo que se entiende en la llamada del Evangelio. Entonces, la buena palabra que se le dice a un hombre acongojado también tiene confrontación. No es solo una palabra de ánimo, el Señor tiene todo el control y vas a ver saliendo de esta tus bendiciones bien grandotas. Eso no es así, porque eso es como, es un alejamiento del contenido de la ley. El Señor también es duro, así como cuando los padres cuando aman a los hijos, que les hablan bien, entonces el hijo hace algo malo, papá, mira, me caí, dicen los papás, mira, hijo, si te sobo y esto, te abrazo, pero también, mira, recuerda, te dije que no tomaras ese palo que estaba ahí. Te dije que no te acercaras a la estufa. Te dije que no salieras en este rato. Te dije que con estos niños más grandes no estuvieras jugando de esta manera. Y le llama la atención y le dice, mira, estas son las consecuencias. ¿Te das cuenta? Me desobedeciste. Como me has desobedecido, te vinieron las consecuencias, porque no atendiste con precisión a lo que te dije, no escuchaste bien. Y entonces el niño dice, es cierto, mi papá me dijo que no me acercara aquí porque me podía quemar, ya me quemé, ahora estoy llorando, pero papá me recuerda que él me había dicho antes que no me acercara a la estufa, que no me juntara con tal niño que es grosero, porque por causa de que él habla así ya otros también me acusan, por ejemplo, ¿no? O me junté con un niño que no le pone empeño a la escuela y me sonsaca y yo terminé también reprobando y entonces ahora me regañaron y mamá me está advirtiendo que yo que recibí la orden de no andar con amistades así. Entonces hay una palabra de confrontación que lo lleva a entender, mira, por eso estás aquí, si no, no ayudo a alguien. Imagínense ir al médico, vamos con el médico y que me siento mal y que ya me siento algún dolor, algo ya delicado, no una gripe, digo, no es que no sea molesta la gripe, pero aquí estoy hablando de algo más, como cuando alguien dice tengo un dolor, o en el caso de las mujeres cuando sienten un dolor determinado, dicen revísese porque puede ser cáncer, alguna otra cosa, ¿no? Por ejemplo, imagínense ir con el médico y que nos revise, no, ¿dónde le duele aquí? Ah, y dice el médico, mire, pues en lo que usted tiene es esto, y es algo grave, pero échele ganas, todo va a estar bien, porque va a estar bonito. Eso no nos ayuda. Él nos tiene que decir, usted tiene esto porque se ha descuidado, o ha estado comiendo mucho de esto. Mire, usted no está, a ver, no está haciendo, no está siquiera caminando en la calle, no, pues que nomás me la paso acostado, y estoy con una bolsa de cacahuates, luego con una de chicharrones, y luego no, nunca como nada de frutas, y solo tomo refrescos de cola, pues, y el médico, no, es que así, mire cómo va a salir eso. Más, pues, no me alcanza el dinero, mantengo a mi hijo, a mis nueras, a mis yernos, a todos, y entonces pues tengo muchas presiones, y que dice el médico, oiga, pues así usted va a morir pronto. Entonces nos confronta también, él mismo sabe que su deber es decirnos, es que usted no se está alimentando bien. ¿Qué está comiendo? No, pues es que, ay, la verdad, diario se me antoja McDonald's. No, pues mire, así no va a salir del valle. ¿Qué otra cosa come? No, más puro McDonald's, también tacos de la esquina. El médico es natural, nos va a llamar la atención. Entonces, si ahí hay una palabra de confrontación que dice, es que mira, bióticamente no hiciste lo que tenías que hacer y por eso ahora tienes enfermedad. Dios dice, tu corazón está en esta condición porque no has obrado mi voluntad, no has hecho caso de mi ley. Entonces Dios así habla, confronta. Esa buena palabra que alguien dice es una palabra que tiene su contenido, es decir, lo que esa buena palabra va a decir, no es ánimo campeón, no es eso, es la ley dice esto, has dejado de hacer esto, no has cumplido eso, no es una palabra así, échale gana. Por eso no miramos en la ley, sino demandas duras de Dios.
si dejas de hacer esto, te pasará esto. En ninguna parte vamos a ver que diga, ánimo mi campeón, eso no hay. Lo que vamos a ver es, mira, si tú dejas de obrar en mi pacto, te sacaré de tu tierra. Si tú dejas de andar en esto, te irás así. Generarás las enfermedades, te vendrán los castigos del quemando al cananeo. Todas esas son las cosas que están en la ley. Entonces esa buena palabra que alguien recibe tiene ese contenido. Entonces es una palabra, ya decíamos, no es gotitas de sabiduría o una simple palabra, para animar, ¿no? Sino que es la palabra que basada en la ley produce efectos ligados estrechamente a la ley. Y por tanto es una alegría emanada de la ley. Alegría emanada de la ley. Lo que para nosotros es ahora el gozo del Espíritu. Porque, miren, la buena palabra de la que está hablando Dios aquí en sus proverbios, en su palabra, no puede ser una palabra que me dé simple alegría. Mira, ya anda alegre. No, tiene una alegría con un contenido. Dios me habló, me dijeron por qué mi congoja, las cosas que hice, lo que dejé de hacer, dónde fallé. Dios me ha confrontado, pero me ha sanado con su misma palabra, me da ánimo a seguir adelante en su ley. Entonces, esto trae resultados pues, que tienen que ver con la misma ley, y es una obra de Dios por medio de la palabra hablada en nuestra vida, y tiene que ver con una alegría que nosotros entendemos como lo que llamamos el gozo. Porque no podemos ver en el pasaje una alegría, como digamos, una alegría desligada de gozo divino. No se puede ver así. Si lo viéramos así sería muy raro. A ver, ¿cómo aquí pues dice el pasaje que alegría? Sí, es la alegría que puede sentir toda la gente. Eso no puede ser, eso no puede ser. Si no, entonces ya está desnaturalizada la palabra de Dios. Y entonces resulta que esa buena palabra me alegra, como se alegra la gente del mercado que no conoce a Dios. No puede ser eso. No, es que esa palabra buena que me han dado procede de Dios. Es una palabra que se ha articulado sobre la base de la ley. Es decir, es un discurso que se da, es una palabra, es un consejo que doy, una llamada de atención, lo que sea, pero basada en la ley adecuadamente. ¿Y qué produce? Cuando está basada en la ley, ¿sí? Cuando es correcto, su base es correcta, confronta, produce. Y tiene un resultado ligado a la ley. Y entonces produce gozo. Porque esa palabra buena, ¿a qué me llevará? A ser consolado y a retomar mi tarea de servir al Señor, a retomar mi tarea de cumplir con el mandato cultural, a cumplir mi tarea con el mandato cultural. A eso es lo que me lleva esa buena palabra. Bueno, ya decía, esto se hace desde luego pues por medio de la confrontación. Por la confrontación nos lleva entonces al consuelo. Y entonces, al ser alguien ligado a la ley, recibe la palabra, esa palabra buena de la que habla el proverbio, con todos sus elementos y se alegra. Por eso decíamos, miren, hay una relación muy estrecha de esa palabra buena con lo que ahora llamamos la buena nueva, lo que es el Evangelio. El Evangelio es buena nueva, pero en el camino trae confrontación, porque nosotros no podemos entender la salvación de Cristo, que Cristo ofrece, si no entendemos previamente nuestra miseria. Es imposible entender eso. ¿Cómo voy a ser agradecido si no entiendo la necesidad que tengo de ello? Imaginen, hermanos, a alguien tan solo en lo sencillo. Alguien se acerca y me dice, me acordé de usted y le traje esta manzana. Por ejemplo, ¿no? Una manzana o lo que sea. Y entonces yo le digo así a la persona, gracias, tomo la manzana. Miren, hermanos, yo recibo así porque no entiendo. Hay un fondo que no entiendo. No me enseñaron y digo, no, pues me la dio la manzana. Pues yo gracias, agradecido. Pero cuando se tiene un entendimiento profundo, lo que se piensa es esto. Miren, no se necesita decir, pero se piensa esto. Te acordaste de mí y no era necesario. Entonces, y luego
gastaste, tomaste el tiempo, la atención para traerme esto. Puede ser caro, puede ser barato o medianamente caro. Me recordaste. Tú te acordaste de mí. Por tanto, mostraré gratitud. Oye, muchas gracias, qué detalle. Ven, hermanos, la gente que no entiende eso, recibe las cosas, gracias. Como diciendo, bien, te acordaste de mí, te pongo un punto aquí. No, él me está premiando a mí. Cuando tomamos conciencia de eso, por eso en muchos casos, hermanos, no podemos tomar conciencia de la gracia. No sabemos agradecer a mi hermano, no sé agradecer a mi hermano que veo, no voy a saber agradecer a Dios que no veo, porque si no amo a mi hermano que veo, ¿cómo voy a amar a Dios que no veo? Si no siento profunda gratitud cuando algo me dan, imaginemos, hermanos, una manzana, un vaso con agua, lo que sea. Oye, ¿crees? Mira, hicieron en casa esta comida, pero nos quedó esto, ¿lo gustas? No, pues a quien no le da alegría que le den un sobrante de comida, pues a quien no le agrada, ¿no? Y luego más si está sabrosa, ¿no? Pues todos decimos, ay, mira, qué alegría que la hermana Anita dice, me sobraron estos 30 cubiletitos. Ay, pues, gloria a Dios, ¿no? Pues uno se pone a brincar, ¿no? Pero que uno diga, gracias, sí, ay, ponlos en mi mesa. Hermanos, eso habla de mí. Yo me pregunto, alguien así, ¿cómo puede doblar su rodilla y decirle a Dios, Señor, te doy tantas gracias por tu gracia? ¿Cómo puede hacerlo si así recibe las cosas que le dan? Yo no lo entiendo. No lo puedo entender, porque entonces hay una división ahí. ¿Cómo no tiene suma gratitud en lo que recibe? Y sí se la va a mostrar a Dios en su casa, en su aposento. No hay una coherencia ahí. Esa persona está partida. Lo peor que esa persona diga, no, bueno, es que acá agradecer, no es un asunto ahí de la dirección bíblica, ¿no? Peor, pues está todavía abriendo más la boca del infierno ahí para su juicio. No debe pensar eso, al contrario. De ahí que debe mostrarse afable. Alguien, pues recibo algo, hombre, ¿se han acordado de mí? Un chicle pequeño. A ver, que me dieron un chicle. Aún yo como un chicle, creo que se me va toda la placa. Pues, pero de todos modos, eso no quiere decir que no agradezca. Si la persona se acuerda de mí, oye, pues muchas gracias, porque se acordó. Imagínate, sobre todo los niños, ¿no? Te traje un chicle. Porque lo que él tiene para dar no tiene dinero. Pues son sus recursos, gastó su domingo. Y luego yo, ¿qué crees? No puedo comer chicle. Fíjense, man. Yo siempre de eso me pregunto, ¿y cómo se puede sentir gratitud con Dios si se vive así? Yo no hallo sentido ahí. Y lo que concluyo es que en realidad no se puede sentir la profunda crisis de nuestra vida y gratitud verdadera a Él. Porque si no se muestra a mi hermano que veo, no lo voy a mostrar a Dios que no veo. Así, Juan pone ese principio y es una cosa genial porque es inspirado. Como a tu hermano que ves, no lo amas y quieres amar a Dios que no ves. Hermanos, Juan dice una genialidad, pero eso es inspirado por Dios. No se le ocurrió a Juan, o se le puede haber ocurrido, pero por el medio de la inspiración divina. Pero decimos, es una genialidad eso. Es una genialidad lo que dice el apóstol Juan. Oye, ¿cómo no amas a tu hermano que ves? Y dices que amas a Dios que no ves. Sí, nos deja sin qué decir. Solo cómo me puedo zafar en pleno siglo XX. Tú no sabes lo que yo pienso. Así, ¿no? Pero Juan diría, no, eso no vale. No. La muestra tú la das aquí en vivo. Como dicen, en vivo y en directo. Aquí la das, ¿no? Ya, entonces, en la manera que tú agradeces a los demás, habla de cómo agradeces tú a Dios. Okay, yo creo que todos agradecemos a Dios constantemente. La cuestión es cómo. La cuestión es cuánto. ¿Y de qué manera se lo hacemos saber? ¿Y cuál es la magnitud de la gratitud que tenemos? Eso es lo que habría que pensar, no solo el hecho de decir, bueno, yo sí oro y le doy gracias a Dios. No, eso todo lo podemos hacer. Todos lo podemos hacer, pero hasta la misma escritura dice, los demonios creen y tiemblan. Y no digo con eso que seamos demonios, ¿verdad? Estaría hablando de pasaje de otra cosa, ¿no? Yo ahí me incluyo. Dice la escritura, los demonios creen y tiemblan, entonces no basta creer. Hay algo acompañado ahí.
Entonces, no basta nada más. Yo dije gracias. Hay algo más que denota cómo yo agradezco, qué es lo que siento cuando agradezco a Dios. Bueno, pues esto estaba diciendo porque esta palabra buena, la buena nueva que trae el Evangelio, anuncia la salvación, pero esto lo hace aunado a la presentación de nuestro pecado. Entonces, acercándome, hermanos, a la conclusión, aquí vemos un cuadro particular. Está un hombre acongojado y ha de recibir una buena palabra de alguien y se va a alegrar. Pero antes de ello, este hombre está acongojado. Alguien le pudo haber causado la congoja. O bien, él mismo, habiendo dejado de hacer ciertas cosas, de no observar la voluntad de Dios completamente, acarreó congoja para él mismo. Pero en un oído sensible viene un hombre que es amante de la ley de Dios y le ha de hablar una palabra que tiene contenido basado en la ley de Dios. Viene a decirle una palabra de ánimo, pero basada en la ley. No es una palabra de como levántese mi Maradona, no, es mira, en el Señor, esto, lo otro, una palabra fundamentada en la ley que lo va a animar. Pero esa palabra trae confrontación. Mira, estás así por esto, has fallado en esto o has olvidado esto. Y Dios dice esto. Eso es una palabra procedente de la ley, de boca de un hombre que ama al Señor, ama su ley y recibe esa palabra. Naturalmente, el efecto de esa palabra en esta persona es un corazón que se restaura, porque alcanza la alegría. Pero es, ya decíamos, alegría relacionada con los efectos de la ley en su vida. Vemos, es alegría relacionada con los efectos de la ley en su vida. Entonces no es alegría por el simple hecho de estar alegre. Es una alegría que le ha venido de Dios porque Dios ha enviado a alguien que lo ama a él, a Dios mismo, y ese le dio buena palabra. Ese es el cuadro que ahí está presente. Dos personas que están ligadas a la ley con el reconocimiento de nuestras deficiencias. Yo amo a Dios, pero tengo congoja porque no he confiado en Él. O bien en algo le fallé. Pero viene otro que me habla y estamos en el reconocimiento de que fallamos por nuestro pecado. De que en muchos momentos podemos sentirnos afanados y sentirnos acongojados y estar preocupados en un grado tal que incluso seamos privados del sueño y con ello de la tarea que tenemos de parte de Dios, de todas las labores que tenemos en nuestra triple relación Dios, prójimo, mundo, y no cumplir esa tarea por causa de la congoja. Por eso este cuadro, hermanos, concluyo diciendo, presenta de manera bella la condición pecaminosa por ejemplo, al mal hombre interior que acongojado recibe palabra del hombre que ama la ley. O al hombre que ama al Señor, pero se ha afanado y Dios tiene a otro dispuesto. Esto nos habla de la dependencia con ello, no vamos a tratar ahora, pero se tratará en otros proverbios, pero hablar de la dependencia que tenemos de los demás. No habla, la Biblia no ve como ideal, tú solito consuélate, eso no es, la Escritura no está. Siempre hay otro de quien recibo consolación, porque la Escritura siempre nos está llamando también a esa segunda relación fundamental, mi prójimo. Necesito a mi prójimo para crecer, necesito a mi prójimo para obrar generosidad, necesito a mi prójimo para obtener reprensión, exhortación, ánimo, enseñanza. En el mismo Nuevo Testamento lo vemos. El Señor estableció apóstoles, profetas, evangelistas, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. No se puede hacer sin esos personajes.
No podemos, así que diga yo solito en casa voy a orar porque yo puedo, soy una persona inteligente, tuve estudios. No, yo voy perdido, sin duda, al infierno, al infierno. No, no es que, está un poco mal, no, va al infierno. Porque Dios para edificar a su iglesia puso hombres. Y miren lo que hace el Señor. Esto nos recuerda la palabra maravillosa que Jesús habló a los acongojados de sus días. Porque el Señor tuvo así las atenciones debidas, las atenciones para aquellos a los que habló, hombres a quienes prometió que descanso, dice, ustedes descansen, porque la carga yo la llevo. ¿Ven cómo Dios muestra, envía a su Hijo, y allá entonces Él es alguien que no soy yo, que viene y dice, tú no lleves tu carga, déjala, yo te puedo hacer descansar. Por eso la buena palabra tiene que estar conectada necesariamente a su palabra. Que el Señor nos bendiga.